1. Un suicidio, entre comillas, para armar. Un pueblo disciplinado, organizado y consciente es, junto a la limpia lealtad de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, la mejor defensa del gobierno popular y del futuro de la patria. Salvador Allende, discurso del 1 de mayo de 1971 en la Plaza Bulnes de Santiago de Chile. Y tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. Salvador Allende, discurso del 11 de septiembre de 1973 a las 9:15 horas en el Palacio de la Moneda, Santiago de Chile. Eran 6 o 7 minutos después de las 2 de la tarde del día 11 de septiembre de 1973. Una patrulla de penetración de la Escuela de Infantería de San Bernardo, al mando de un capitán, irrumpió, cubriéndose con una cortina de ráfagas de fusiles FAL en la parte superior de la escalera principal del Palacio de la Moneda, llegando hasta la entrada del Salón Rojo. Una vez allí, a través de la densa humareda provocada por el incendio de una parte del edificio y las explosiones de bombas lacrimógenas, granadas de cañones sin retroceso de 75 milímetros y de cañones de tanque Sherman, el capitán de la patrulla de penetración vio a 3 o 4 civiles que con subametralladoras trataban de enfrentarse al ataque militar. El capitán disparó su arma automática defectuosamente, soltando el gatillo de inmediato. Una de las 3 balas percutadas dio en el estómago de uno de los civiles. Un soldado de la patrulla de penetración también disparó, impactó en el abdomen del mismo civil ya herido en el estómago. Solo en ese instante reaccionó el capitán de la patrulla, reconoció al civil que yacía en el suelo, retorciéndose de dolor, y lo acribilló con una ráfaga de su fusil ametrallador. «¡Cagamos al presidente!», gritó el capitán, mientras saltaba hacia la escalera de entrada, huyendo del fuego que disparaba un grupo de civiles combatientes que habían irrumpido en el Salón Rojo desde una puerta lateral, cuando Salvador Allende caía muerto, acribillado por el fuego de la patrulla de la Escuela de Infantería. El capitán y parte de sus soldados corrieron por la escalera principal hacia el primer piso, perseguidos por los civiles que defendían el Palacio de la Moneda. Solo 40 o 50 minutos más tarde, las fuerzas de la Escuela de Infantería, del Regimiento Tacna y del Regimiento de Blindados número 2 lograron eliminar la resistencia de las 32 personas sobrevivientes del grupo que había defendido la sede presidencial durante 5 horas. Todo el segundo piso del edificio fue ocupado por las tropas invasoras. El primer piso ya estaba en sus manos desde 1 hora y media antes. El jefe de las tropas invasoras, general de brigada Javier Palacios Rumán, flanqueado por el capitán
Roberto Garrido y su patrulla de penetración entró al Salón Rojo, se inclinó sobre el cadáver de Salvador Allende Gossens, retiró una ensangrentada bandera chilena que los civiles defensores habían puesto sobre el cuerpo aún tibio del presidente de Chile tras rechazar la patrulla del capitán Garrido, y volviéndose hacia éste le dijo: hay que aislar este salón, que nadie más entre, que nadie vea el cadáver del presidente. Comuníquenme con el cuartel general de la comandancia, con el general Pinochet. Atención puesto 1, aquí unidad de combate Alfa 1. General Palacios solicita hablar con General Pinochet. El jefe de las fuerzas de ataque, destrucción y arrasamiento del Palacio de la Moneda, Javier Palacios, tomó el auricular del equipo de telecomunicaciones de la patrulla de penetración y con voz seca, precisa, dijo: General Palacios a General Pinochet, misión cumplida, Moneda tomada, presidente muerto. ¿Cómo está el cadáver?, preguntó el comandante en jefe. Destrozado, que nadie lo vea, espere instrucciones. Faltaban pocos minutos para las 3 de la tarde del 11 de septiembre de 1973. A las 6 de la mañana de ese mismo día, los altos mandos de todas las Fuerzas Armadas chilenas, que movilizaban a unos 100.000 hombres, habían iniciado una Blitzkrieg, guerra relámpago, contra el pueblo chileno, invadiendo a sangre y fuego todos los centros de poder económico, político, social y administrativo del país. En términos concretos, el poder militar chileno había declarado la guerra a los trabajadores chilenos y lanzó sobre ellos toda la fuerza destructiva de su armada, fuerza aérea, ejército y policía militarizada. Para Santiago, la capital de Chile, con casi un tercio de la población nacional concentrada en ella, la Blitzkrieg de los generales sublevados tenía dos objetivos de combate principales: Alfa 1 y Beta 1. Alfa 1 era el cerco, ataque y toma del Palacio de la Moneda, con el propósito de hacer prisionero a Salvador Allende y preparar después su suicidio, entre comillas, en condiciones remedadas de la autoeliminación de un antiguo presidente chileno, José Manuel Balmaceda, en 1891. El cálculo de las tropas invasoras de la población civil chilena para la operación Alfa 1 era de 120 minutos después del inicio del ataque, las 9 de la mañana. El análisis del servicio de inteligencia no contó en ningún momento con la decisión del puñado de civiles que habría en el interior del palacio de defenderse hasta el último hombre. Ellos esperaban que Salvador Allende, ante el despliegue de tropas de infantería, carros blindados, tanques y amenaza de bombardeo aéreo, se rindiera. Esto, según los cálculos de la inteligencia militar, que había trabajado en la preparación de la Blitzkrieg desde octubre de 1972, daba tiempo a los generales insurrectos
para armar el suicidio de Allende, inducido o por la fuerza, y anunciarlo al país alrededor de la 1 de la tarde de ese día 11 de septiembre de 1973. Pero no ocurrió así. Allende y sus acompañantes, todos civiles, resistieron hasta el último cartucho. Todo el aterrador aparato de guerra preparado para rendirlo tuvo que ser puesto en funcionamiento y se tardó 5 horas de combate efectivo en reducir a un grupo de poco más de 40 personas. Cuando a las 14:50 horas del día 11 de septiembre, el comando de los generales sublevados anunció al país que el Palacio de la Moneda había sido reducido por las fuerzas militares, habían transcurrido 5 horas de resistencia de 42 civiles provistos de fusiles ametralladores y un bazooka contra el asedio de 8 tanques Sherman, 2 cañones sin retroceso de 75 milímetros, montados en jeep, 200 hombres de infantería de 2 regimientos de Santiago y el bombardeo de 2 aviones de caza a reacción Hawker Hunter que dejaron caer, haciendo blanco, entre las 11:56 y las 12:15 de ese día, 18 de sus cohetes, además de ametrallar el techo y el segundo piso de la Moneda. Y en el transcurso de esa resistencia inesperada para los cálculos de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas chilenas, con el asesoramiento de los expertos militares norteamericanos y brasileños que participaron en la preparación de la Blitzkrieg, se vino abajo toda la trama montada para tener un suicidio limpio de Salvador Allende. El cadáver acribillado, cubierto por una ensangrentada bandera chilena en el Salón Rojo del Palacio de la Moneda, estuvo a punto de hacer fracasar, con graves consecuencias para los generales insurrectos, Alfa 1. Los generales conspiradores se demoraron 4 horas, desde las 3 hasta las 7 de la tarde de ese día, en montar un improvisado escenario dentro de los escombros de la Moneda para demostrar el suicidio de Allende, buscándose un testigo presencial que sirvió para el papel bajo la amenaza de ser acusado por los propios altos mandos sublevados como asesino del presidente de la República. El apresurado montaje del escenario del suicidio fue tan improvisado, urgido por el tiempo que corría, que resultó una historia burda, llena de contradicciones y de mentiras evidentes. Y su debilidad era aún más evidente para los propios altos mandos militares, los cuales no se ponían de acuerdo con la celeridad necesaria y demoraron su decisión de dar la noticia a todo Chile más de 20 horas. Tenían miedo de dar a conocer los detalles fabricados a los chilenos porque estos tenían la capacidad de juicio suficiente para darse cuenta de las contradicciones y las falsedades. Por eso dejaron salir primero la noticia al exterior a través de los corresponsales extranjeros y solo 24 horas más tarde, cumplida en lo principal la tarea Beta 1, la dieron a conocer a los chilenos. En síntesis, originalmente, al lanzar la Blitzkrieg de muerte y destrucción contra las organizaciones populares chilenas, los generales sublevados esperaban utilizar el suicidio programado de Allende como efecto de desmoralización para los focos de resistencia a su invasión del país. Pero, al fracasar el itinerario primitivo de la Operación Alfa 1,
se vieron impedidos de hacer uso de esta arma de guerra psicológica que se volvía contra ellos. Y demoraron la noticia hasta que lo principal de la resistencia civil a la invasión militar de los generales sublevados concluyó. El asesinato del presidente de Chile por las fuerzas militares, realizado fuera del programa por un capitán de infantería, hizo pedazos la trama preparada para un suicidio impecable y al final sirvió para dejar al descubierto, a pesar de los esfuerzos en sentido contrario realizados por el equipo de propaganda de los militares, toda la dimensión de frialdad, planificación previa y decisión consciente de los altos mandos militares para destruir por medio del asesinato masivo, de la prisión de millares de hombres y mujeres e incluso niños y del aterrorizamiento de centenares de miles de chilenos, toda la organización popular existente hasta ese día de septiembre, y preparar así las condiciones para gobernar por el terror y la muerte todo un país, para mantener ocupada por fuerzas militares de mando extranjero una nación derrotada por una Blitzkrieg. Cuando el autor de este reportaje, en la noche del 11 de septiembre, escuchaba el recuento de los bandos militares por la cadena oficial de radioemisoras controlada por los sublevados, pensaba en lo que había leído en los tiempos de historia, cuando en la tarde del 1 de septiembre de 1939 Adolfo Hitler se dirigió por la radio al pueblo alemán para comunicarle que en la madrugada de este día el ejército alemán ha respondido una agresión de los polacos entrando en su territorio para defenderse de dicha agresión. Alemania no está atacando a nadie, solo se está defendiendo de quienes la agreden. Y esas palabras ocultaban la bestial realidad de una invasión relámpago, de una Blitzkrieg contra un pueblo indefenso que tenía como táctica fundamental la de arrasar, quemar, destruir y matar todo, la de destruir la población civil como medida de apaciguamiento, entre comillas. La invasión de Polonia en septiembre de 1939 por parte de la Wehrmacht nazi se parecía como una gota de agua a otra a la invasión de Santiago, de la que yo estaba siendo testigo por parte de las fuerzas militares chilenas en septiembre de 1973. La reconstrucción de los sucesos de ese día de 11 de septiembre y de los días posteriores permite dibujar el perfil real de la guerra relámpago contra el pueblo chileno que desataron los generales sublevados. La contabilidad del asesinato por un pueblo es tan escalofriante como la contabilidad del asesinato de un presidente. 3.000 dirigentes medios de los obreros, campesinos, empleados y partidos políticos de izquierda asesinados en las primeras 20 horas del 11 de septiembre. Alrededor de 5.500 personas más muertas en combate contra las fuerzas militares sublevadas los días 11 y 15 de septiembre. 6.500 personas fusiladas o asesinadas por otros métodos después de estar presas desde el 12 al 30 de septiembre. El total aproximado de muertos civiles en los primeros 18 días tras el asesinato de Allende fue de 15.000. De ellos, poco menos de 6.000 víctimas fueron en Santiago, la capital. Cantidad que se detalla así: 800 hombres asesinados el mismo día 11 de septiembre, 2.900 muertos en combate y 2.200 fusilados o asesinados después de caer prisioneros con o sin juicio sumario
en tiempos de guerra. Esta contabilidad trágica es la contabilidad del segundo gran objetivo militar que, principalmente para Santiago, tenían los generales sublevados. El objetivo Beta 1. Se trataba de ocupar militarmente dos de las principales concentraciones industriales de la ciudad, los sectores de Cerrillos al suroeste y de Vicuña Maquena al centro-oeste. Junto con la ocupación militar de estos sectores, el Plan Beta 1 contemplaba la acción de comandos mixtos militares, organizaciones civiles fascistas, en lo que llamaron Operación Pinzas. Esta consistía en el apresamiento entre las 6 y las 8 de la mañana del día 11 de más o menos 6.000 personas en todo el país para someterlos a un interrogatorio breve y preciso y enseguida asesinarlas. Esto es lo que los militares llamaban la limpieza de los motores del marxismo. Acabar con los dirigentes medios de poblaciones, sindicatos, asentamientos campesinos, partidos políticos y agrupaciones culturales de izquierda. La lista había sido minuciosamente preparada a partir de noviembre de 1972 en acción conjunta del Servicio de Inteligencia del Ejército, la Marina y la Aviación, en estrecha relación con los departamentos de inteligencia del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, con sede en la zona del Canal de Panamá, vecino a Fort Amador, donde se presume hay instalaciones de cohetes con ojiva nuclear dirigidas hacia Cuba. También en el equipo de redacción de esa lista de chilenos a ser asesinados en la mañana del día D habían participado miembros de la Embajada de Brasil en Chile. Los generales sublevados pensaban que Beta 1 podría ser completada al atardecer del día 11, después de haber dado a conocer el suicidio de Salvador Allende, tal como se preparaba según el plan de Alfa 1. Pero el suicidio falló, entre comillas, y la resistencia del pueblo en los cordones industriales de Vicuña Maquena y Los Cerrillos en Santiago continuó toda la noche del 11 al 12 de septiembre y solo declinó al mediodía del 12, cuando las precarias municiones de los trabajadores se acabaron y se completaron las acciones de asesinato masivo a pobladores de sectores habitacionales obreros como La Legua y La Hermida. Solo después del mediodía del 12, cuando era evidente que los focos de resistencia contra la invasión militar a Santiago se desmoronaban por falta de parque y de armas, el grupo de generales sublevados se atrevió a dar publicidad a su burda fabricación del suicidio del presidente constitucional de Chile. En ese momento había culminado en lo principal el plan del magnicidio más increíble de la historia contemporánea.